Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al segundo conversatorio que ha organizado el Departamento de Economía de la UCA para dar a conocer los resultados de su estudio Análisis Socioeconómico del Salvador, año 2024. Esta noche se realizará el conversatorio Desarrollo Proporcional, Migración y Remesas, en el que participarán los docentes e investigadores del Departamento de Economía, Mario Montesino y Evelyn Martínez Mejía, así como Edgardo Araujo, egresado de la licenciatura en Economía e investigador del estudio. Antes de comenzar, el director del Análisis Socioeconómico del Salvador, César Sánchez, brindará agradecimientos iniciales. Muchas gracias, Alison. Solamente muy rápido, por no dejar de comentar y enumerar forzosamente, con agrado también, a los compañeros integrantes del análisis. Están los investigadores y las investigadoras del informe: Evelyn Martínez Mejía, que va a presentar hoy, Iliana Maritza Álvarez Escobar, José Alejandro Álvarez, Meraris López, Mario Salomón Montesino Castro, Zaira Barrera, Sara Hércules, que no nos puede acompañar, y Daniel Serrano. Ellos son los integrantes directos del Análisis Socioeconómico 2024. Sin embargo, también hay que mencionar, y lo comento con todo fin para que muchos de ustedes se sigan animando a participar directa o indirectamente. Sepan ustedes que también hay estudiantes de economía que fungieron como coautores. Tal es el caso de la misma compañera Alison Daniela Monge León, Edgardo Alfonso Araujo, que va a participar también de forma directa, Flor de María Mendoza Perlera, Maximino Humberto Valencia Álvarez. Ellos fungieron, insisto, como coautores en el ACES. Ahora, no está por demás, pero esto va a quedar grabado. También, al menos mencionar rápidamente que hubo pares revisores de esta edición, y con toda justicia, me parece que hay que nombrarlos. Está una compañera muy excelente alumna, Carla Galdames, Carlos Ademir Pérez de la UES, José Carlos Díaz Silva de la UNAM de México, Jonathan Salazar de la UES, José Magaña, que también era de aquí de la UCA, José Sandoval Manzano de la UNAM, Luis Vargas Claros, Marielos Marín, Maximiliano Nieto de la Universidad de Miguel Hernández de Alicante, Meraris López también fungió como revisora par, Orlando Castellón, Pedro Salguero, Ruth Méndez, Sonia Ivette Sánchez, Víctor Bonilla, también de aquí de la UCA, y desde luego también, por último, Waldir Lázaro, también de la UCA. Ellos fueron pares revisores. También hubo asistentes o ayudantes de investigación. Ellos fueron estudiantes de la licenciatura de Economía: Diana Verónica Márquez, que estuvo ayer como presentando a los compañeros, Valeria Natalí Méndez Villacorta, Natalí Roxana Constanza Roque, Cristian Antonio Mengíbar Rubio, Verónica González Renderos, Óscar Ulises Erazo Mengíbar, el mismo compañero Orlando Contreras y Denise Hernández. El ACES, la dirección del ACES 2024, y todos los compañeros del ACES les damos agradecimiento a todos estos compañeros y compañeras que contribuyeron directa e indirectamente a la producción de esta edición. Muchas gracias. A continuación, invitamos a los panelistas para que puedan subir al escenario.
El conversatorio será moderado por Daniel Serrano. Daniel es licenciado en Economía por la UCA y actualmente se desempeña como docente e investigador del Departamento de Economía. Cuenta con experiencia en temas de crecimiento económico y desarrollo y análisis de insumo-producto. Ha participado en consultorías relacionadas a la investigación de mercados, opinión pública y finanzas públicas internacionales. Asimismo, ha contribuido al análisis socioeconómico de El Salvador en los años 2023 y 2024. También ha sido asistente de investigación en el libro de Sostenibilidad Fiscal y Evolución de la Deuda Pública de El Salvador, coordinado por el doctor René Hernández y publicado en 2024. La dinámica de este día será el conversatorio con el panel invitado y posteriormente preguntas y o comentarios de parte del público. Cedo la palabra a Daniel Serrano. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. El día de hoy iniciamos el segundo conversatorio del ACE 2024 titulado Desarrollo Proporcional, Migración y Remesas. Específicamente la presentación de los capítulos 4 y 5 del respectivo informe. El día de hoy tenemos como invitados especiales a Evelyn Martínez Mejía, investigadora del Departamento de Economía de la UCA, licenciada en Economía por la Universidad de El Salvador, cuenta con estudios de maestría en Filosofía Iberoamericana por la UCA y sus investigaciones han girado en torno a políticas agrícolas y alimentarias, mujeres rurales, ecofeminismo, soberanía alimentaria, economía del cuidado y sobre experiencias de economía solidaria y de reciprocidad, comunidad y trabajo colectivo. Además, cuenta con una especialización en economía y género, economía solidaria, técnicas de investigación social, pensamiento latinoamericano y decolonial, entre otros. Además, el día de hoy nos acompaña Mario Salomón Montesino Castro, docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA. Es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, posee un posgrado latinoamericano en Trabajo Social y una maestría en Economía y Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus áreas de interés son Economía y Desarrollo, Salarios y Empleo, Matriz Insumo-Producto. Ha publicado varios artículos sobre estos temas y escribió los capítulos 5 y 7 del libro Sostenibilidad Fiscal y Evolución de la Deuda Pública en El Salvador, recientemente publicado. Y además nos acompaña Edgardo Alfonso Araujo Rivas, egresado de la licenciatura en Economía de la UCA y colaborador de la universidad en la Oficina de Planificación. Como parte de su formación continua, ha cursado un diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional por la Universidad Francisco de Gavidia y cuenta con 3 años de experiencia en el área de planificación estratégica y operativa de proyectos. Sus temas de interés son en torno a la economía de género, popular, solidaria y desarrollo alternativo. En el ACE 2024 participó como coautor de la sección Contribución en el envío de las remesas de las mujeres migrantes salvadoreñas en Estados Unidos junto a Evelyn Martínez. Solo para dar una pequeña retroalimentación, vamos a realizar 4 rondas. La primera y segunda ronda van a abordar 2 preguntas generales, una en cada ronda, que será contestada por cada uno de los panelistas. Posteriormente, en la tercera y cuarta ronda, habrán 2 preguntas específicas sobre la sección elaborada por cada uno de los participantes. Una pregunta por cada ronda. Y finalmente, una pregunta para cerrar la reflexión del conversatorio. Cada ponente tendrá 3 minutos para poder responder en cada ronda. Y posteriormente, habrá un espacio de preguntas por parte del público. Sin más preámbulo, iniciamos con la ronda 1. Y la primera pregunta general es la siguiente. ¿De qué manera el actual patrón de acumulación entorpece el desarrollo de la economía salvadoreña, dada la dependencia de las importaciones y las remesas? Y doy la palabra a Evelyn Martínez. Bueno, muchísimas gracias por su presencia en este conversatorio. Quiero agradecer también a Diana Verónica Márquez y a Valeria Méndez, que fueron asistentes de investigación de la sección de Migración y Remesas.
Bueno, respondiendo a la pregunta de Daniel, creo que es importante recordar que en el contexto de la globalización neoliberal, las políticas económicas que se implementaron respondían a las necesidades de acumulación de capital a escala global. En ese sentido, la estrategia para abaratar la fuerza de trabajo a escala global por parte de las corporaciones transnacionales consistió básicamente en tres estrategias, tres vías. Uno, el desplazamiento de capitales a países de la periferia para abaratar la fuerza de trabajo. Dos, el cambio tecnológico para configurar las cadenas globales de producción. Y tres, implicó la atracción de la inmigración a los países centrales para aprovechar la sobrepoblación mundial y así reproducir las transferencias globales de valor del trabajo entre los países de la periferia hacia el centro. En ese contexto se implementaron políticas de liberalización económica, donde básicamente se le dio mucha predominancia a las importaciones, también en el contexto de la exclusión laboral, que ayer hablábamos un poco de ese tema, problemas estructurales que va a configurar este actual patrón de acumulación que, por un lado, ¿verdad?, se da la expulsión de la fuerza de trabajo, esa transferencia de valor a nivel internacional. Eso va a entorpecer la economía salvadoreña y al mismo tiempo va a generar una dependencia posterior por parte de las importaciones y de las remesas. Valga decir que las remesas contribuyen de manera significativa a elevar la fuerza de trabajo de la clase, las capacidades productivas de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Elevar sus capacidades institucionales de conocimiento, de salud, vivienda, etcétera. Y como vamos a ir viendo más adelante en el curso del conversatorio, vamos a ver cómo esa dependencia se ha vuelto de manera estructural para la economía salvadoreña. Muchas gracias, Evelyn. Cedo la palabra a Edgardo Arau. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Quizás recapitulando la pregunta, que es de qué manera el actual patrón de acumulación entorpece el desarrollo de la economía. Pues nada, ese patrón se caracteriza realmente por la concentración de capital en un contexto económico y político. Bueno, no es secreto para nadie. Todos sabemos el contexto en el que estamos y obviamente a dónde están yendo estas orientaciones de los recursos, que no están yendo como tal a inversiones productivas que en verdad fomenten un desarrollo igualitario en el país. ¿En qué nos puede afectar las importaciones y remesas? Bueno, en el caso de las importaciones, podemos hacer una recapitulación de 2008 para acá y muchos se podrán dar cuenta, todos los que comemos tortilla, realmente, el maíz que se importa hacia El Salvador viene mucho de Guatemala, viene mucho de Honduras, entre otras productos agrícolas esenciales. Así como los frijoles, nosotros no somos un país productivo. ¿Qué significa esto? Que esto, por ende, reduce la producción que pueda tener el país en materia de estos productos, valga la redundancia. A la vez, en cuanto al impacto de la dependencia de las remesas son realmente necesarias para el país y bueno, históricamente desde 2021 tenemos que son casi un poco más del 25% del PIB. Esto ayuda, sí, a sostener el consumo interno, pero también puede debilitar la capacidad interna de la economía para crecer de manera autónoma. Es decir, nos volvemos un país dependiente, ya que así se disminuye la inversión productiva y así también se refuerza la dependencia del país de ingresos externos, tanto monetarios como productivos, así como lo mencionaba anteriormente, con los productos. Entonces, en este sentido, también creo que más adelante el doctor Montesinos lo va a plantear, trae consigo una ineficiencia del uso de los recursos, que es donde las inversiones del sector privado y el gasto estatal están desalineados con los objetivos de desarrollo.
¿Y esto por qué? Porque se enfocan más en la acumulación de la riqueza que en el fortalecimiento de las fuerzas productivas. Claro ejemplo, ya no tenemos apoyo a los agricultores como lo teníamos antes. Entonces, en este mismo sentido y para finalizar, el patrón de acumulación actual mantiene a El Salvador en un contexto de dependencia económica, siendo, como les decía ya, las remesas un 25%, un poco más del PIB actual, y por tanto también limita el desarrollo ya que genera la dependencia. Asimismo, creería yo que para cambiar esta situación se requiere una reestructuración de las inversiones hacia sectores más productivos que más adelante en el conversatorio lo iremos hablando. Muchas gracias, Edgardo. Ahora pasamos con el doctor Mario Montesino. Buenas noches, gracias bien a todos, todas por la asistencia a este conversatorio. Gracias a Daniel también porque, bueno, él es coautor en la sección que trata sobre la proporcionalidad y el desarrollo. Para comenzar, quizás justamente hablar un poco del título, ¿verdad? En términos de desarrollo proporcional. Quiero ahí aclarar de que el desarrollo proporcional es más bien un énfasis, porque desarrollo no necesita apellido, y tampoco la proporcionalidad necesita apellido. En realidad, podemos considerar tanto desarrollo como proporcionalidad sinónimos, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, esto de los apellidos al desarrollo es pues, resultado o es una influencia que viene de las agencias de investigación internacional, ¿verdad? Que intentan o establecen a los países qué es lo que deben hacer, qué es lo prioritario, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es el desarrollo si no es sostenible? ¿Qué es el desarrollo si no es sustentable? Si no es equitativo, si no es equitativo en términos del género, si no permite la reproducción de la vida de las personas. De igual manera, podemos decir lo mismo en términos de la proporcionalidad. Entonces, hablar de proporcionalidad, hablar de desarrollo, es equivalente, ¿verdad? Y lo que queremos ahí, con esa expresión, ¿verdad? El título del conversatorio, desarrollo proporcional, es un énfasis, más que nada. Pero no es que le estamos poniendo un apellido al desarrollo. Proporcionalidad y desarrollo son sinónimos, ¿verdad? En este sentido. Ahora, para entrar en materia de la pregunta, yo diría que el primer obstáculo que genera el patrón de acumulación es la descobertura de la fuerza de trabajo, el deterioro de las condiciones de existencia de los trabajadores y de aquellos que también están desempleados y que tienen que vivir por su cuenta. Entonces, el primer impacto sobre el desarrollo proviene de ahí, ¿verdad? La falta de cobertura, de aseguramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los miembros de la sociedad salvadoreña. Entonces, luego, el segundo aspecto es que las inversiones, la acumulación, no es para generar mayor productividad ni mayor eficiencia, sino que la acumulación implica privilegios para ciertos grupos minoritarios, implica poder económico y poder político, y ese es el objetivo y obviamente no la productividad, no la eficiencia. Y una característica de nuestro país es que cuando se mide los factores que influyen en el crecimiento, por ejemplo, que es uno de los aspectos importantes del desarrollo, se ha encontrado que la productividad total de los factores es negativa. Pues, de hecho, en el informe del Fondo Monetario, ahora en el acuerdo, eso se menciona. Entonces, ¿eso a quién le corresponde? ¿Verdad? Es decir, la productividad total de los factores, ya ustedes saben, no es algo que no se puede atribuir a algo, a alguien, o al trabajo, al capital. Pero claramente, si esta es una economía de mercado y basada en inversiones privadas, corresponde a los empresarios, ¿no?
y no hay criterios, por ejemplo, de exigencia que den o que rindan cuentas la empresa privada por ese fracaso en términos de la productividad, y ese fracaso proviene del patrón de acumulación. Por ejemplo, si tocamos el asunto de las remesas y las importaciones, esto proviene de que las personas han realizado un éxodo a Estados Unidos para buscar por su cuenta sobrevivir. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aparecen las remesas dan lugar a tener remesas que envían estas personas, dan lugar a tener mayores niveles de importación. Estos mayores niveles de importación impulsan a los empresarios a invertir en negocios fundamentalmente de importación, ¿verdad? O negocios comerciales o de servicios, pero eso debilita nuestra economía. Ahora, claro, ahí es donde están los mayores beneficios, los beneficios inmediatos de corto plazo, etcétera, pero eso no viene a abonar a nuestro desarrollo. Está la acumulación, los privilegios, las suntuosidades de la clase dominante, y eso es una de los factores producto del patrón de acumulación que está deteriorando las capacidades productivas del país. Muchas gracias, Mario. Gracias a los panelistas por esta primera ronda. Y ahora continuamos con la segunda ronda. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el efecto de las remesas y las importaciones en el crecimiento proporcional? Y cedo la palabra a Evelyn. Bueno, siguiendo con esta reflexión, hay que recalcar que el efecto de las remesas en la economía, en el crecimiento proporcional, tiene un doble efecto. Por un lado, va a ser favorable en términos del lado de la demanda, pero, como afirmaba el doctor Montesino, es debilitante de las capacidades endógenas de la economía interna, precisamente porque las necesidades de las inversiones potenciales para la reestructuración de las fuerzas de la economía total no van en la dirección de lograr un desarrollo socioeconómico endógeno por parte desde una perspectiva, ¿verdad?, de desarrollo proporcional, sino que los énfasis se colocan en los intereses de la acumulación privada. Por el otro lado, hay que decir que también se abre una oportunidad para aprovechar esos ingresos provenientes del exterior para la clase trabajadora, ¿verdad?, para cómo emplearse de manera productiva, cómo elevar el desarrollo socioeconómico, mejorando, por ejemplo, la inversión en tecnología, la calidad de vida de la población, entre otros. También la economía doméstica está reforzada por el desempeño, digamos, depende, ¿verdad?, de las importaciones, y en gran medida esas importaciones están sostenidas por las remesas. Entonces, eso vuelve tiene un efecto de dependencia digamos, en que se podrían aprovechar de mejor manera esas posibilidades para avanzar a tasas de crecimiento, mejores tasas de crecimiento, tasas, por ejemplo, arriba del el 8%, como ha venido trabajando en su modelo de proporcionalidad de tres sectores el doctor Mario Montesino y Daniel. Y por último, es importante señalar también, ¿verdad?, que al cambiar el énfasis, digamos, de las remesas, puede servir como un importante catalizador del desarrollo de las fuerzas productivas en la economía interna. Muchas gracias, Evelyn. Continuamos con Edgar. Gracias, Daniel. Quizás siguiendo con lo que plantea Evelyn, las remesas y las importaciones tienen un impacto significativo. Todo impacto puede tener, desde la perspectiva que lo veamos, ya sea impactos con efectos positivos o negativos, y quizás me permito hacer un par de señalamientos. En cuanto al efecto de las remesas, esto puede traer a una reducción del potencial del crecimiento interno.
Y un dato para que lo tengan en cuenta, en 2014, la tasa potencial de crecimiento y desarrollo disminuyó en 0.9 puntos porcentuales debido a las remesas, mientras que en 2018 la reducción fue de 4.7. Esto indica que aunque las remesas impulsan la demanda interna, asimismo, también como lo mencionaba Evelyn, debilitan la capacidad endógena de la economía salvadoreña para generar su propio crecimiento. Esto, por ende, nos trae una disminución de la eficiencia económica y donde, bueno, en el artículo del doctor Montesinos y de Daniel, se plantea que El Salvador tiene un potencial de crecimiento, pero en la práctica solo se alcanza un 2.8, lo que sugiere una ineficiencia en el uso del excedente productivo. En este sentido, si al usarse eficientemente las remesas, la economía podría alcanzar un crecimiento. Pero bueno, asimismo, tenemos que ver también el efecto de las importaciones. Y es como se lo mencionaba anteriormente, que eso también nos genera una dependencia de los recursos externos. Y es que bien se puede decir que las importaciones de ciertos productos han elevado la capacidad comercial del país, porque si ustedes saben, nosotros de cierto modo tenemos sectores comercializadores, esa es nuestra característica en algunos lugares del país, han generado también una dependencia económica indeseable. ¿Por qué? Porque de cierto modo las importaciones y una valoración personal, así como las remesas, dependemos mucho de la estabilidad económica de los otros países. Si en los otros países aumentan los precios, naturalmente a nosotros nos pasa factura. Entonces, al ser una economía comercializadora, pues ese es el impacto que tienen las importaciones. Si el producto viene más caro, obviamente el salvadoreño lo va a consumir más caro, lastimosamente, lo cual nos afecta a nuestra economía y no tenemos forma de responder, vuelvo y repito, porque en algunos casos no somos productivos ni somos tan afines a la industria manufacturera en el contexto actual. Y bueno, esto finalmente sugiere que igual las importaciones pueden fortalecer ciertas áreas económicas, como se lo mencionaba, el área comercial, pero al depender de los flujos externos pueden afectar ya sea la estabilidad y el crecimiento proporcional del país, y esto puede generar una desaceleración de la misma. Entonces, concluyendo, también no solo hay que hablar en lo negativo, sino también en lo positivo. Si bien las remesas y las importaciones pueden dinamizar la economía a corto plazo, pero su efecto a largo plazo genera una dependencia que impide el desarrollo autónomo y sostenible del país. Muchas gracias, Edgardo. Y finalizamos esta ronda con Mario. Gracias. En este caso, pues es importante, partiendo de la investigación que nosotros hemos hecho, ver el efecto que tiene la economía doméstica cuando separamos el modelo en economía doméstica y estructura de importaciones, ver el efecto que la estructura doméstica tiene. Está sesgada fundamentalmente su producción en el sector 3, que produce bienes y servicios, ¿verdad? El sector 1 y el sector 2, el sector 1 que produce capital fijo y el sector 2 que produce materias primas o bien objetos de trabajo, son sectores pequeños en relación al sector 3. Eso dentro de la economía doméstica. Entonces, la estructura de importaciones también es similar, es decir, está sesgada la estructura de importaciones a los bienes y servicios. Entonces, eso, si bien es cierto, las importaciones vienen a potenciar la debilidad de la economía doméstica, el problema es que va, digamos, secularizando esa estructura y nosotros necesitamos crear una base material y técnica, que significa potenciar el sector 1 de medios de trabajo, de maquinaria, digamos, de industria pesada, tecnologías, etcétera, y el sector 2, ¿verdad?, de objetos de trabajo de materias primas con lo que se producen los bienes, porque si no hay que importarlas también. Entonces, el crecimiento, aunque pueda ser impulsado, si es impulsado por los sectores de servicio,
Y últimamente, en los últimos años, con todos estos cambios que han habido y digamos, la apertura que se le ha dado al capital especulativo, los sectores inmobiliarios, los sectores financieros, están creciendo más rápido que la industria y que otros sectores que son importantes para crear base material. Entonces, eso es, digamos, la maldición que nos está cayendo, pues, porque las remesas permiten comprar las importaciones que potencian nuestro crecimiento de la economía total, pero está distorsionando la economía. Cuando nosotros analizamos desde 2014 a 2019, 2021, la estructura de las ramas en la matriz insumo-producto, podemos ver que la rama de la industria, llamémosle pesada, que es la de medios de trabajo, o sector 1, ese no ha aumentado el número de ramas. Tiene 8 ramas incluidas ahí de la matriz insumo-producto. Pero el sector servicios sí se ha modificado. El de objetos de trabajo, de materia prima, por decirlo así para resumir, no se ha modificado. Entonces, hay una tendencia también cuando vemos la estructura de la matriz insumo-producto hacia los sectores servicios. Uno puede decir que tiene de malo que produzcamos bienes y servicios. No tiene nada de malo, pero el asunto es que lo estamos trayendo de fuera. Entonces, eso es el problema, porque cuando se dan crisis internacionales o se dan problemas ya lo hemos visto, digamos, climáticos, entonces allí experimentamos las grandes dificultades, ¿verdad? En consecuencia, que es lo que se requiere hacer para realmente generar no un crecimiento, sino un crecimiento proporcional, en el sentido que antes mencionaba, proporcionalidad de desarrollo. Es como que dijéramos, crecimiento con desarrollo. Para poder hacer eso tenemos que reestructurar la economía. Y eso significa reestructurar las inversiones. Vamos a hablar más adelante, pero menos mal que tenemos las remesas porque permiten traer esas importaciones que dan lugar a poder cubrir muchas de las necesidades, grandes necesidades que nuestra economía tiene. Pero es necesario reestructurar desde la economía endógena, desde la economía doméstica, para generar una economía total, con sector externo incluido, más acorde y coherente con la proporcionalidad o el desarrollo. Muchas gracias, Mario. Ahora damos paso a las rondas 3 y 4 de preguntas específicas a cada uno de los panelistas. Y en esta tercera ronda empezamos con Evelyn Martínez con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales elementos para caracterizar la feminización de las migraciones y cuál es su importancia en el contexto de la división del trabajo internacional? Gracias por la pregunta. Quiero enfatizar que la sección de este ACES 2024, que se titula Contribución en el envío de remesas de las mujeres migrantes salvadoreñas en Estados Unidos, es una continuidad de la entrega del año anterior, que se tituló Migración femenina en el contexto de la globalización neoliberal, una aproximación a la realidad salvadoreña. Y algo importante, decía al inicio que una de las características que se da en este contexto de el patrón de acumulación neoliberal a escala mundial ha sido la transferencia de valor de trabajo entre los países de la periferia y los países centrales, pero también desde un análisis de la economía feminista y analizando las características de la migración femenina, podemos afirmar también que dadas las crisis internas de reproducción social, las crisis internas de la crisis de los cuidados, donde hay una desigualdad en el uso del tiempo que se destina al trabajo remunerado y no remunerado por parte de las mujeres, que hemos analizado en secciones anteriores, y también la crisis climática, digamos, esas tres crisis, la crisis de reproducción social, la crisis de cuidados, la crisis climática, constituyen lo que es la crisis de sostenibilidad de la vida. Pero esa crisis interna, ¿verdad?, también se da a escala global. Y lo que está sucediendo es que hay las razones por las que migran mujeres y hombres
también se determinan por condiciones no solo económicas, sino también de orden patriarcal. En ese sentido, se está configurando a nivel internacional las cadenas globales de cuidados, es decir, que hay una transferencia de cuidados que realizan las mujeres trabajadoras migrantes que migran de los países de las periferias hacia los países centrales, realizando principalmente trabajos que tienen que ver con los servicios, con los cuidados, en particular, como lo es, por ejemplo, los cuidados a las personas ancianas, a la niñez, ¿verdad? Ocupaciones que tienen que ver con el trabajo doméstico. También las posibilidades, digamos, si abordamos esas características particulares, una mujer migrante, las posibilidades que una mujer migrante pueda conseguir un permiso de trabajo, residencia, son mucho menores que para los hombres, dados, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, los nichos laborales son usualmente en el servicio, el trabajo doméstico, en los trabajos de cuidados, donde predominan la informalidad, la irregularidad, la alta rotación, son empleos estacionarios en algunos casos, y como vamos a ver, también es donde se pagan, los salarios son más bajos, ¿verdad? Por lo tanto, hay una carencia de las contraprestaciones laborales por parte de las mujeres migrantes, lo que vuelve que se dé una, digamos, una doble explotación de trabajo por parte de las mujeres. Bueno, por último, solo quería decir algo, que también aquí es importante analizar quiénes son las mujeres que migran, ¿verdad? Hay una condición no solo de género, sino también de clase y de raza. Son las muchas de las mujeres que migran, como analizábamos en anteriores estudios, dejan a su cargo el trabajo que realizaban de cuidados a cargo de otras mujeres de la red familiar, como abuelas, tías, y realizan trabajo de cuidado cuando migran, como mujeres migrantes, para poder enviar una remesa, ¿verdad? Ingresos para que las condiciones materiales de su núcleo familiar estén resueltas, pero se sigue reproduciendo la crisis de los cuidados, ¿verdad? En ese sentido. Muchas gracias, Evelyn. Pasamos ahora a la siguiente pregunta específica dirigida hacia Edgardo Araujo, y dice de la siguiente forma: ¿cuál es el papel de las remesas en la economía salvadoreña, especialmente en el contexto de la feminización de la migración, y cómo impacta esto en la economía del cuidado? Gracias, Daniel. Bueno, poniendo en contexto, y quizás vamos a empezar contestando con lo de la feminización. La feminización se entiende, dado de que mayormente las personas migrantes son mujeres. Del estudio que nosotros levantamos, hicimos un estudio desde 2014 hasta el 2023. Entonces, logramos acotar de que en Estados Unidos, porque ese fue nuestro público objetivo, por así decirlo, población de análisis, allá en Estados Unidos el 52-53% de la población migrante salvadoreña es mujer. Por tanto, el resto, el 47%, son hombres. Ahora bien, ellos, como ya lo había mencionado anteriormente, destinan, y nada más el año pasado, para 2023, el monto de las remesas fue de 8.181 millones, representando casi el 26% del PIB. ¿Qué papel juegan las remesas en este contexto y en la economía del cuidado? Hay algo muy curioso. Las personas, las mujeres migrantes, este 53% que está en Estados Unidos, se inserta en labores de servicio de cuidado, labores de servicio también de ancianos, de hogares, de hacer comida, de hacer la limpieza y demás, en todo en el sentido general de la palabra cuidado. Y es algo muy curioso porque
estas personas migrantes que están allá se insertan en este rubro de trabajo para poder sostener a la familia salvadoreña en el mismo rubro. ¿En qué sentido? Y muchos de ustedes sabrán, a veces las mamás parten a Estados Unidos o a otros países del mundo, dado que aquí obviamente el salario no alcanza para nada, para darles una mejor vida. Y dejan niños. Estos niños quedan muchas veces en manos de tías o de las abuelas mismas, que estas cumplen esa labor de cuidados. Entonces, es bastante curioso. De hecho, en el estudio, y les invito a que lo puedan revisar, el 57% de los receptores de remesas en el país son mujeres. Y precisamente, con los estudios que revisamos, son abuelas, tías o hermanas, que están a cargo de niños y niñas. Que obviamente esta es parte de lo que ya mencionaba Evelyn, una crisis de los cuidados, en el sentido de que, a ver, muchos podemos decir, y lastimosamente en el contexto capitalista que vivimos, que la única manera de generar valores a través de la producción, pueden comentar algunos, pero es que también el cuidado genera un valor. Porque si la persona a la que se le está brindando este cuidado no está teniendo el mejor cuidado, valga la redundancia, ¿cómo esa persona va a ser alguien de éxito o que va a traer beneficio más adelante? En el sentido que también puede generar una crisis de la sostenibilidad de la vida. Entonces, quizás ya para ir cerrando, el papel que juegan las remesas en la economía salvadoreña, pero especialmente en lo de la economía del cuidado, es venir a sostener esta labor que lastimosamente acá no es remunerada. Entonces vienen los migrantes, apoyan a las personas que están cumpliendo esta función y lastimosamente a veces no es ni tan siquiera la remesa que envían en promedio lo que puede hacer un salario mínimo. Entonces, ese es como por ahí contestando la pregunta de cuál es el papel que juega específicamente en la economía del cuidado y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias, Edgardo. Ahora pasamos con Mario con la siguiente pregunta específica. Considerando que el modelo de desarrollo proporcional arroja inversiones promedio de 7.760 millones para crecer a un 8%, mientras que las inversiones observadas por el Estado y el sector privado alcanzan montos promedio de 8.793 millones del 2014 al 2021, considerando estos hallazgos, ¿qué herramientas de política económica permitirían replantear las inversiones actuales realizadas por el Estado para mejorar la eficiencia y desempeño económico de El Salvador? Bueno, el asunto es incluso más alarmante, porque esas son comparaciones de los promedios, pero en el estudio nosotros hemos abarcado 8 años. En esos 8 años, el gasto del Estado ha sido aproximadamente en promedio anual de un poco más de 4.400 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si nosotros acumulamos, porque eso se gasta todos los años, en esos 8 años vamos a tener una magnitud acumulada que es pues 8 veces 4.400. Eso evidentemente es mayor que esa cifra promedio que mencionaba Daniel, y eso es lo que hace que cuando comparamos las inversiones de reestructuración en el modelo para alcanzar el crecimiento del 8% son de una sola vez. O sea, solo se hacen una vez y se reestructuró la economía y luego hay inversiones de sostenibilidad de esa tasa. Entonces, esa inversión junta, que mencionó Daniel, es aproximadamente 4 veces menos que la inversión, los gastos del Estado y la inversión fija, privada y pública. Entonces,
realmente es una situación que muestra una tremenda ineficiencia por parte del sector privado y de los gastos y la inversión social del Estado, o de los gastos del Estado, del presupuesto estatal, entonces, o del Estado. ¿Qué implica eso? Implica que las inversiones que ya existen, porque están presupuestadas, están designadas, deben ser reestructuradas. Pero uno diría, o si se pone como abogado del diablo, ¿verdad? Diríamos, bueno, pero reestructurar no es una cosa tan sencilla, y hay cosas que están asignadas todos los años, hay que hacerlas o incrementarlas incluso. Pero esas inversiones pueden ser ineficientes. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Tiene que irse resolviendo gradualmente, pero, y esto a propósito, ¿verdad? No había ocurrido antes de hacer la sección o el artículo que sale en enlaces, a propósito de del financiamiento que viene ahora del Fondo Monetario, ahí es donde se puede reestructurar, ahí es donde se pueden incorporar nuevas inversiones del lado del Estado. Si bien vienen establecidas para, digamos, para la reserva bruta del Banco Central y para fortalecer el presupuesto público, ahí hay algunas que son inversiones específicas para infraestructura, para mejorar ese presupuesto del Estado, ¿verdad? Si bien esto es así, podríamos decir, bueno, ya están amarradas, pero si el gobierno cumple los requisitos, hay financiamiento colateral que viene del grupo del Banco Mundial y de los bancos regionales. Entonces, esos son directamente para desarrollo. Ahí es donde hay que reestructurar y empezar a cambiar el patrón de acumulación, ¿verdad? O sea, ¿en qué están invirtiendo cuando hablan de infraestructura? ¿Será infraestructura residencial en vivienda de los ricos? Esa es inversión. Así es registrada en cuentas nacionales. Algunas infraestructuras solo es para tener poder y no utilizar plenamente el capital. Nosotros en este mismo informe hace varios años comprobamos de que hay una subutilización de la capacidad instalada. Entonces se construye una fábrica, pero se utiliza en un 50, en un 60%. Entonces ahí está, por eso crecemos a 2.8. Pero el modelo dice que podemos crecer usando todo el excedente en promedio a casi 30%. Entre 2.8 de crecimiento y 30% podemos fijar una tasa aceptable. ¿Qué quiere decir aceptable? Bueno, que no rompa, digamos, con la estructura de consumo de las clases pudientes, pero tampoco que siga en lo mismo. Que no podemos subir de 2.8 y en promedio, en el largo plazo, de 2.4. Y hoy ligeramente puede ser que haya subido por los últimos crecimientos de 2022 y 2023, de aproximadamente 2.8 y 3.5 en 2 años seguidos. Entonces, pero seguimos estando en esa trampa de bajo crecimiento. Pero sí hay capacidad para poder no solo crecer, sino impulsar procesos de desarrollo. Entonces, de eso se trata, pues, de que se vaya reestructurando lo que ya hay y que las nuevas inversiones vayan siendo dirigidas a donde deben de ir. Pero ¿cómo saber a dónde deben de ir? Ahí es donde aparecemos nosotros, académicos, pues, deben de ir hacia acá con nuestro modelo, ¿verdad? Ahora, pero eso es una colaboración, es lo que podemos llegar, utilizar la ciencia y decir de esta manera es como debe hacerse. Muchas gracias, Mario. Damos paso ahora a la cuarta ronda, precisamente de preguntas específicas. Y empezamos con Evelyn con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil de las personas proveedoras de remesas por género? Bueno, aquí voy a dar datos, resultados del estudio que hicimos con Edgardo.
Digamos que analizamos variables como nivel educativo, ocupación, salario y remesas, ¿verdad? Específicamente. Entonces, algunos de los resultados. Por ejemplo, según datos de la OIM, la Organización Internacional de Migración, y el Banco Central de Reserva, las fuentes principalmente para esos datos. El nivel educativo, ubicado en el nivel de educación superior o técnica, las mujeres migrantes representan un 11.2 y los hombres un 8.4, es decir, que tienen un mejor nivel educativo en términos de la educación superior las mujeres que migran. Pero cuando vemos las ocupaciones, como mencionaba anteriormente, ahí hay una diferencia bien importante. Por ejemplo, las mujeres se ubican en los trabajos administrativos en un 59.2%, trabajos de servicios en un 60.5% y específicamente trabajo del hogar un 95%, ¿verdad? El cuidado de las personas ancianas, niñez, labores de limpieza, etc. Los hombres, las ocupaciones de los hombres principalmente están en la construcción en un 79% y transporte en un 83.1%. Ahora, analizando los salarios de mujeres y hombres migrantes, tenemos que los salarios por hora para las mujeres es de $14.7, mientras que para los hombres es de $20.7. En términos de salario promedio, tenemos que las mujeres ganan 2.270 y los hombres 3.722. Eso equivale a decir que el salario de las mujeres migrantes equivale al 64% en relación al salario de los hombres migrantes. El dato curioso que encontramos, que dada esas disparidades que se mantienen, ¿verdad? Que tanto a la economía interna como el caso de la fuerza de trabajo migrante, femenina y masculina, cuando analizamos el porcentaje que mujeres y hombres migrantes envían de remesas, encontramos que las mujeres, a pesar que ganan menos que los hombres, están contribuyendo más al envío de remesas que los hombres. El envío de remesas en relación a los ingresos de mujeres representa el 14% para las mujeres migrantes y un 11% para los hombres en el año 2022. Entonces ahí digamos que se confirma un poco esa hipótesis, ¿verdad?, que planteábamos anteriormente de cómo se reproducen las cadenas globales de cuidados, cómo la fuerza de trabajo femenina migrante está contribuyendo a sostener la reproducción de la vida, ¿verdad?, para la economía de El Salvador. Pero dejando ahí también una brecha en términos de la crisis de los cuidados, ya las necesidades, por ejemplo, no solo son en términos materiales, sino también las necesidades inmateriales de protección, afecto, eso no se resuelve, a pesar de que la remesa pueda contribuir a cubrir las necesidades de subsistencia. Y otro dato importante es que al analizar las personas proveedoras de remesas, encontramos que la mayoría proviene de hermanas y hermanos en un 26.36, un 19.9 de hijos e hijas y un 19.2% de madres o padres. Es decir, quizás podríamos decir que son el parentesco de las personas que envían, son sobre todo las hermanas, ¿verdad?, las que están mandando más remesas. Muchas gracias, Evelyn. Pasamos ahora con la pregunta específica a Edgar. ¿De qué manera las remesas enviadas por mujeres están influenciando las decisiones económicas en los hogares receptores, especialmente en el uso de los fondos? Gracias. Es bastante importante destacar de que las mujeres, como les decía, de receptores están en un 53, un 47 restante. Pero nosotros también no solo nos quedamos a conocer a un sentido macro en el estudio, sino que también lo hicimos por sector y eso les voy a comentar un poquito más adelante. Resulta que las remesas enviadas mayoritariamente son destinadas al consumo y algunas a cubrir necesidades esenciales.
De eso estamos hablando de que para el consumo como tal, es decir, alimentación, vestimenta, entre otros, se está destinando de las remesas un 94% aproximadamente. Luego, un 83% de las remesas también se destina al pago de los servicios. Ahora bien, ¿por qué hago la acotación de lo que encontramos en el estudio? Y es que hicimos la diferencia según zonas para ver a dónde y cómo están influenciando las remesas en las decisiones que se toman en los hogares. Y es que resulta que las remesas que van hacia los hogares en el área urbana son más que todo tanto para alimentación, vivienda, pero un componente muy importante, pago de educación. Eso. Ahora bien, con la zona rural, siempre igual, alimento, vivienda y otras necesidades básicas de salud. En el área rural, el uso de las remesas no está siendo tanto hacia el área de la educación. ¿A razón de qué? Muchos de las personas migrantes, de las mujeres que están allá y aportan hacia las familias que están en la zona urbana, es porque quieren que sus hijos también se desarrollen de mejor manera de forma educativa, ¿sí? Por otro lado, en la zona rural es porque quieren que sus hijos tengan un mejor hogar, un mejor techo, porque con esa intencionalidad han migrado, de ya no vivir en las casas de Bajareque, que creo que ya no hay muchas, y puedan tener un hogar digno. Entonces, por ahí está influenciando también cómo, según la zona, así es el uso que están teniendo los hogares receptores. Ahora, también las mujeres migrantes, como ya lo mencionaba Evelyn, envían un mayor porcentaje de sus ingresos en términos porcentuales en comparación a los hombres. Esto contribuye al sostenimiento de la economía del cuidado, como ya lo estábamos hablando anteriormente. Entonces, quizás solo para abonar un poco más a lo que Evelyn planteaba, aproximadamente en términos monetarios, las diferencias son como de $20 por ahí. Los hombres están mandando entre 360, las mujeres 340 al mes, pero ya lo mencionaba, en términos porcentuales, las mujeres están con un 14% más y los hombres un 11%. Entonces, creo que finalmente, y quizás con esto me quedo, ya el micrófono ya no quiere que hable, las remesas enviadas por mujeres son esenciales para el bienestar de los hogares salvadoreños, ya que garantizan el acceso a necesidades básicas y de salud. Y quizás finalizo con esto, y una de las valoraciones muy importantes que al final del estudio hicimos, las remesas ciertamente su destino es a un consumo, pero también es de poder diferenciar qué tipo de consumo. Si pueda que sea un consumo recreativo, con usos recreativos para que lleven a los niños a pasear, o es consumo de necesidades básicas. Y muchas veces el uso de estas remesas también vienen a solventar deudas que tienen los hogares salvadoreños, lastimosamente. Entonces también ahí hay algo que ver también, que las remesas no solo vienen a ser un extra, un refuerzo presupuestario, sino que también vienen a ser una palanca para lograr solventar estas necesidades. Y como ya sabemos, muchas de las migrantes lo mandan específicamente, como les mencionaba, para que sus hijos puedan tener mejor acceso a la educación, mejor vestimenta y obviamente mejor vivienda. Muchas gracias, Edgardo. Finalizamos la ronda 4 con Mario con la siguiente pregunta. Considerando los montos de inversiones redistributivas necesarios para un crecimiento al 8% como meta ambiciosa, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en la economía interna doméstica y la economía importada para el logro de la proporcionalidad económica? En este particular, antes quizás
quisiera mencionar algo que estaban, pues, diciendo, o Evelyn como el compañero, ¿verdad? Y es el asunto de las remesas. Las remesas en los hogares, lo principal es el consumo. Mencionaba la vivienda y mencionaba la educación. Nos quedamos ahí. Realmente esos tres factores, esos tres elementos, son potenciadores de capacidades humanas, ¿verdad? Independientemente, puede ser recreativo, puede ser, porque eso genera afectividad, ya lo mencionaba también Evelyn, y en consecuencia genera una fuerza de trabajo más capacitada, con mayores capacidades. Y esa fuerza de trabajo con mayores capacidades debe de ser aprovechada para generar eficiencia. Eso es uno de los elementos en los que hay que invertir en estas inversiones, tanto redistributivas, que son de una sola vez, como en las inversiones sostenidas o de reproducción ampliada que se deben hacer año con año, ¿verdad? Entonces, uno de las reestructuraciones importantes es, bueno, aprovechar lo de las remesas. En el modelo se muestra que es necesario, cuando se incorporan las remesas a las remuneraciones, hacer inversiones en capital fijo o en capital circulante, es decir, en capital no humano también. Es porque de nada sirve que esté la fuerza de trabajo capacitada, y ese es el problema de la educación, ¿verdad? Es decir, tenemos más educación, pero ¿y a dónde lo vamos a usar? Y luego, ¿cómo está siendo remunerada? Y todavía nos preguntamos por qué la productividad total de los factores es negativa en el país. O sea, es decir, simplemente no podemos esperar una mayor eficiencia de gente mal pagada, que no logra cubrir sus necesidades, sus expectativas, además, porque estudió, no podemos esperar una mayor eficiencia. En el modelo es muy claro que si se aumenta el valor de la fuerza de trabajo, si se remunera más, las capacidades potenciales de la economía se elevan. Pero esas son capacidades potenciales. Luego tienen que venir las inversiones a la par, y esas son las que no se realizan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, se requiere, para poder hacer reestructuraciones, empezar con la fuerza, pero simultáneamente hacerlo en proporcionalidad. Eso es lo que significa proporcionalidad. El modelo no da solo a aumentar la fuerza de trabajo, solo porque el modelo procede del marxismo, ¿verdad? Sino que es un modelo de fuerzas productivas, y no solo es la fuerza de trabajo, aunque sea la fuerza productiva principal. El modelo muestra esa característica de que si aumentamos las capacidades y la remuneración a la par de la fuerza de trabajo, nuestras capacidades potenciales como economía se elevan, ¿verdad? Entonces, eso es simultáneo. Por cierto, las inversiones fijas, privadas y públicas que están haciendo en el país solo son en capital físico, no humano, ni tan siquiera incluye capital circulante y capital, inversiones en mano de obra. Las inversiones en mano de obra ahí quedan debiendo, mientras en las inversiones. Nosotros debíamos de preguntarnos cómo es que en la inversión fija sobrepasan lo que el modelo dice para crecer a 8%, pero están creciendo a 2.4 o 2.8. ¿Y cómo es que en la inversión en las personas lo que están invirtiendo es menos que lo que dice el modelo? Ahí tienen la respuesta de por qué estamos a 2.8 en la demanda final, creciendo a 2.8, y en el PIB a 2.4. Si nuestra potencialidad llega a 30%, podemos crecer a 8. Podemos proponernos eso. Ayer César Sánchez mencionaba que por el lado de la demanda a través de la matriz insumo-producto, ¿verdad? Él ha comprobado de que si se agarran 21 ramas identificadas como con mayor efecto multiplicador y arrastre, podemos crecer a 8%.
La estructura del modelo de fuerzas productivas vincula la matriz insumo-producto y el modelo trisectorial de fuerzas productivas. Entonces, pero ahí es donde ese modelo nos da respuestas sobre cómo la fuerza de trabajo y la inversión en la fuerza de trabajo en las personas, en los seres humanos, trabajadores, nos van a llevar por una senda más acelerada en términos del crecimiento, pero al mismo tiempo va a ir generando desarrollo o proporcional. Muchas gracias, Mario. Con esto finalizamos la ronda 4 y pasamos a una última ronda de reflexiones finales. Cada panelista tendrá 2 minutos para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tiene el contexto económico-político actual para avanzar a una senda de desarrollo más dinámica, más igualitaria y menos dependiente de la expulsión de salvadoreños y salvadoreñas hacia el exterior? Empezamos con Evelyn. Bueno, 2 minutos es poco tiempo. Voy a decir que en este contexto económico, político, mundial, ¿verdad? Que como ustedes saben, y ayer hablábamos de eso, el aumento de la criminalización a la persona migrante que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, que tiene que ver con el auge de una extrema derecha y del fascismo a nivel internacional. También el tema del cambio climático, ¿verdad? La agudización de las condiciones de seguir reproduciendo la vida actualmente es complejo. Es decir, estamos ante un panorama bastante difícil. Yo creo que es necesario seguir insistiendo en la necesidad de atender las causas estructurales que generan las desigualdades, los sistemas de dueñidad también. Ahora no es solo... o sea, hay que ponerle rostro. ¿Quiénes son los que controlan la economía global, el poder económico y político? ¿Verdad? Son hombres blancos, propietarios, que ahora también se está hablando que están ya no están insertados dentro del mismo Estado, ¿verdad? Le llaman a esto el feudalismo digital o algo así. Es decir, cómo también a través del aparato de las comunicaciones, las redes sociales, también hay un fuerte control, ¿verdad? Sobre la subjetividad de las personas. Entonces, atender cuestiones estructurales como el tema del empleo, el tema de la tierra, ¿verdad? Mañana se va a hablar un poco de eso también, que es muy importante, es un problema que hemos arrastrado desde el proceso de la acumulación originaria en El Salvador, el problema de la distribución del ingreso, el tema de la deuda, pero yo creo que también es importante apostarle a redes de solidaridad tanto transfronterizas, visibilizar esas experiencias. Por ejemplo, existen experiencias de redes de migrantes que envían sus remesas no solo para, digamos, sus hogares, sino también para el desarrollo comunitario, ¿verdad? Para reparar caminos, escuelas, atender las clínicas comunitarias. Creo que es bien importante eso, y también apostarle a formas de hacer economía colocando pues la vida al centro, la vida humana y la vida no humana, la naturaleza. Ahí me quedo por ahorita. Muchas gracias, Evelyn. Cedo la palabra a Edgar. Muy bien. Creo que acabo de hacer una reflexión, quizás no desde un sentido económico, sino más desde el sentido en el que trabajo el día a día. Y es que es bastante importante para nosotros los jóvenes que sepamos analizar el contexto actual, cómo estamos en el país, cómo nos movemos. Y en este sentido, creo que encaminarnos a una senda de un desarrollo más dinámico, igualitario, tiene que también ser una senda que esté bien trazada. ¿En qué sentido? Sabemos que actualmente este gobierno no tiene un plan de acción, un plan de gobierno. Hemos venido ya casi 7 años trabajando desde lo que Dios me inspire y eso hago. Entonces, de hecho, ya el día de ayer se hablaba que una de las maneras de impulsar una economía va desde la planificación
sobre todo la planificación estructural también, porque no podemos estar haciendo movimientos solo por lo que pensamos, sino que hay que pensar también en las implicaciones tanto positivas y negativas. Y creo que eso nos tiene que llevar hacia un modelo de desarrollo que sea más dinámico e igualitario. Y creo yo que en estos 3 puntos podríamos, desde el aspecto, como les digo, de la planificación, que es donde yo me desempeño, y es una verdadera inversión en sectores estratégicos, que ya mañana se hablará de la agricultura, desarrollar la industria local, para así también reducir la dependencia de importaciones. También apostar por la innovación tecnológica. Ojo, el gobierno sí lo ha hecho, le ha dado computadoras, tablets a los niños, pero la innovación tecnológica no tiene que ser, hombre, venga, te doy un dispositivo y ya está. Eso no es una verdadera innovación tecnológica. La innovación tecnológica, desde mi punto de vista, creo que es enseñarle al niño a usar esa herramienta y sacar las potencialidades. Que no sean niños de que, bueno, veo Fortnite, Minecraft en la noche. Eso pasa, eso hacen nuestros niños. No es una innovación tecnológica, es simplemente te doy algo para que te diviertas. Entonces, es por eso que yo les digo, creo que trazar un camino en esa senda de un modelo de desarrollo tiene que llevar la planificación, ver pros, contras, cuál es el objetivo. También esa innovación tecnológica tiene que ir de la mano de una seguridad aplicada hacia la educación. Que los niños en verdad exploten estas herramientas como tal. Porque así vamos a, como ya lo mencionaba el doctor Montesinos, mejorar la competitividad del país y que tengamos personas más capacitadas. Naturalmente creo que él podrá ampliar. Tener personas capacitadas no automáticamente garantiza tener trabajo, lastimosamente, pero vuelvo y repito, si desde la planificación podemos trabajar distintos sectores y una verdadera reestructuración económica, creo que se puede lograr. Finalmente, también una reforma en el uso de las remesas es implementar programas que incentiven el uso productivo de las remesas, como inversión en pequeños negocios o cooperativas, o también incentivar a la banca para que genere fondos de ahorro que les den mayor interés, mayor tasa de interés. Y finalmente, creería también que las políticas de redistribución y fortalecimiento del sector público, como reestructurar el gasto, que ya lo mencionaba, podría promover que estos servicios sean de calidad, sobre todo aquellos que impactan directamente en la población o aquellos que también cumplen unos roles que permiten potencializar, eliminando la burocracia para que así tengamos mejores procesos tanto de recibimiento de inversión extranjera directa como de la propia local. Y bueno, finalmente, y con esto concluyo, creo que El Salvador tiene potencial para superar su dependencia de las remesas y la migración, pero requiere una verdadera transformación profunda en su modelo económico y político, que lastimosamente al día de ahora no está claro. Muchas gracias, Edgardo. Y finalizamos la reflexión con Mario. Bueno, quizás retomando lo que mencionaba Evelyn, el comportamiento del fascismo y del autoritarismo es algo que pues, en nuestro país ya lo estamos sintiendo, no solo a nivel internacional, ¿verdad? Sino también nosotros lo estamos sintiendo con un estado de excepción interminable y un control de los poderes del Estado. Por otra parte, creo que el contexto en términos de la regulación, de la planificación, deja mucho que desear, ¿no? Un ejemplo es la ley Bitcoin, pues, es decir, es como apagando incendios, pegando parches y todo eso. Se pensaba que con la ley Bitcoin se iba a resolver los problemas del país. Desde ahí se veía una debilidad en términos de cómo abordar el problema económico, el problema social en nuestro país. Imagínense, pensemos en eso. La ley Bitcoin comenzó en 2021, en junio, ¿verdad? Y es decir, hace más o menos 4 años, ¿no? Ese es casi un periodo presidencial.
Y en todo ese periodo, es decir, nos limitamos en cuanto al apoyo de los financiamientos externos, que en redondo son como 3.500 millones de dólares, incluyendo lo que el Fondo Monetario va a dar y lo que daría el Grupo del Banco Mundial y otros para impulsar el desarrollo. Entonces, 3.500 millones de dólares que pudimos haber tenido hace 4 años, claro, teníamos que saber qué hacer, ¿verdad? Puede ser que se hubieran despilfarrado. Pero ahora, igual, hoy sí ya vienen, pero se sabe qué hacer. Se está convirtiendo este país en un país de servicios. Servicios de turismo, servicios de la fuerza de trabajo en el extranjero, en Estados Unidos, servicios carcelarios, ¿verdad? Es decir, están destruyendo nuestra economía, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir con eso? ¿Cuánto representa los ingresos por turismo sobre el PIB? La meta que tenía el gobierno en alguna de sus cosas, por lo menos en el ministerio, era de llegar al 9%. Supongamos que han logrado algo, han de andar por el 8%, el 7.5% como peso del PIB. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos fondos? Probablemente se van a perder, ¿verdad? Esperemos que no, pues. Esperemos que me equivoque, ¿verdad? Pero todo parece indicar, así como se va resolviendo, creyendo que con cosas que son muy publicitadas, ¿verdad? Que son mucha difusión para el gobierno y para generar popularidad y populismo también, se piensa que con eso se va a resolver la economía del país y el problema social, pues, de desarrollo. Creo que digamos, tenemos un gran problema y es necesario quizás más movilidad y más organización social para poder presionar y lograr la participación, aunque difícil, en un contexto fascista, ¿verdad? O neofascista, digamos. Un estado de excepción secular, ¿verdad? Eso, gracias. Muchas gracias, Mario. Con esto finalizamos la ronda 4 y ahora pasamos a un espacio de preguntas y respuestas por parte del público. Si hay alguien dentro del público interesado en hacer alguna pregunta a los panelistas, pueden hacerlo ahora. Buenas noches. Yo tenía 2 consultas, no sé si es posible hacer las 2 o simplemente una. Puede ser. Ok, bueno, la primera era de qué manera se podrían impulsar los sectores 1 y 2 a modo de reducir la dependencia que las remesas e importaciones generan en la economía nacional. Muchas gracias. No sé si solo eso o... ok. La segunda es, ¿qué se necesitaría para que pueda ser tomado un enfoque estructuralista en la economía y política nacional? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no, creo que podemos dar paso a las respuestas. Y no sé quién quiere dar atención a la respuesta. ¿Puedo brindar? Okay. Bueno, en cuanto a fortalecer el sector 1 y 2, creo que te referías al modelo trisectorial, ¿verdad? Si es así, pues, para fortalecerlo, en la reestructuración, ahí se hacen inversiones en esos sectores, pero para hacerlos más potentes y con más peso, digamos, necesitamos estructurar ese modelo trisectorial junto con el modelo de la matriz. Realmente en otras exposiciones hemos visto que este modelo funciona como un flujo circular entre el modelo trisectorial de fuerzas productivas y la matriz insumo-producto, porque esa está dividida en ramas. Entonces ahí se identifican las ramas del sector 1 del
modelo trisectorial, las ramas que van en el sector 1, las ramas que van en el sector 2. Además, ahí se tiene también la estructura tecnológica y es donde se puede ir diciendo, bueno, potenciemos más los coeficientes o los indicadores que son cocientes, ¿verdad?, entre el capital y el producto, para ir modificando la estructura y el tejido tecnológico. Es una cuestión que se puede hacer, pero, pues, decir, se requiere voluntad ya para llevarla a efecto. Nosotros hacemos los estudios e investigaciones y presentamos los resultados, pero evidentemente las acciones y las decisiones, el poder de decisión está en el Estado, ¿verdad?, en el gobierno. Pues allí, si ellos no tienen la voluntad o están pensando en lograr otra cosa, ganar las elecciones, las próximas elecciones, seguir con el 90% de popularidad en la población, seguir alienando a la población también con estas redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces, creo que difícilmente podemos hacer esa reestructuración. Ahora, el enfoque es estructuralista, definitivamente. Claro, arranca de una visión marxista, pero el marxismo es un enfoque estructural, coyuntural, es un enfoque completo. Entonces, los enfoques estructuralistas son bienvenidos, obviamente, así como también son bienvenidos cualquier contribución de las otras escuelas, incluso las ortodoxas, ¿verdad? Entonces, definitivamente el enfoque tiene que ser así. Hola, buenas noches. Mi pregunta va relacionada a la redistribución y a la optimización del gasto público. Si bien mencionaron que las remesas tienen un impacto positivo a corto plazo, en el largo plazo se convierte en negativo. Entonces, ¿cómo aumentar la inversión productiva cuando las personas utilizan estas remesas principalmente para subsistir, es decir, que se van a consumo en el largo plazo, y qué rol debe tomar el Estado? Bueno, gracias, Franklin. ¿Qué rol debe tomar el Estado y cómo llegar a hacer que estas remesas sean realmente usadas para un sentido productivo? Mira, primero, quizás, y como lo planteaba hace un momento, esas remesas, en algunos casos para los hogares, viene a ser un extra. Para otros hogares, viene a ser un refuerzo presupuestario o una palanca, lastimosamente. Y hay otro efecto que a lo mejor algunos lo desconocen, yo porque lo viví en carne propia. Las remesas no vienen ni a hacer ni apalancamiento, ni a hacer un extra. Vienen a ser básicamente deuda que adquiere la persona que está acá. Porque muchas veces está tan mala la economía y el salario mínimo, ya lo hablaban el día de ayer, está tan bajo que no se ha hecho un estudio sobre él para ver si se puede aumentar, que se debe aumentar, hace que muchas de esas personas tengan que hablar a sus familiares en el exterior, que no son familiares de consanguinidad directa, para decirle, a ver, préstame porque necesito pagar la casa, pagar la luz. Entonces, en ese sentido, para lograr que estas remesas que ingresan al país realmente tengan un sentido productivo, tendríamos que ver otras esferas muy aparte, como mejorar el salario mínimo, mejorar el acceso a la educación, no cerrar escuelas, por ejemplo, entre otros. O así como a los ganaderos y agricultores que antes teníamos el programa de semilla mejorada y ahora ya no. Antes supuestamente con la semilla mejorada se les daba en valor $140, hoy con la tarjeta agropecuario solidario, creo, son como $70 que no alcanza para nada. Claro, si estas personas, si el gobierno tuviera un rol de impulsar estos sectores, podríamos tener que estas familias, cuando le venga la remesa, es un extra. Entonces, esa remesa se podría usar en un sentido recreativo.
¿A qué me refiero al sentido recreativo? Que ese dinero podría ir a parar a restaurantes, a lugares que generan empleo también para otras personas. Entonces, como mencionábamos, a corto plazo, claro, va a levantar, obviamente. A largo plazo genera dependencia, porque lastimosamente, y me duele mucho decirlo, el salvadoreño tiende a acomodarse también. Y a veces estas remesas no vienen a ser, tal vez allá le dicen, mira, te lo mando para que el niño estudie, pero resulta que el niño cuando llega a 18 años dice, bueno, papi y mami me manda dinero, no pasa nada. Yo ya no me sigo capacitando, yo ya no sigo siendo productivo para el país y mire, estoy en mi casa esperando la remesa. Entonces también aquí es un sentido también cultural por parte de nosotros que se tiene que ir mejorando. Pero respondiendo qué rol tiene que tomar el Estado, creo que el primer rol que tiene que tomar el Estado es ponerse los pantalones a trabajar y tomar decisiones verdaderas que nos traigan beneficios reales, no beneficios, como dice una canción, con pajaritos en el aire. Bueno, un poco también respondiendo a la pregunta anterior, sobre los aspectos estructurales y cómo se puede mejorar la redistribución, tomando en cuenta también aprovechar la inversión productiva. Yo creo que, pues sí, hay que discutir cuál es el enfoque predominante de desarrollo que prevalece, cuál es el hegemónico a nivel mundial. Yo creo que algo muy importante que hay que tener en cuenta si una economía coloca en el centro la vida, pues es importante pensar en el tema pues de la soberanía alimentaria, ¿verdad? El tema de cómo lograr una repartición equitativa de la tierra, cómo reducir esa dependencia de las importaciones específicamente en el tema de los alimentos. Mañana se va a profundizar en eso, pero quería traerlo porque creo que también es importante pensar en economías solidarias, alternativas que potencien la articulación intersectorial e intrasectorial para también reducir los niveles de expoliación de estas economías populares con el gran capital, cómo mejorar procesos de innovación productiva que también coloquen el tema de lo ecológico, ¿verdad? La disminución, por ejemplo, por poner un ejemplo del uso de los agroquímicos para la producción agrícola y mejorar procesos productivos de innovación que tienen que ver con procesos más amigables con la tierra. O sea, ¿cuáles son los sectores estratégicos para potenciar esa inversión productiva, pero al mismo tiempo lograr conexiones, redes, articulaciones intersectoriales e intrasectoriales, ¿verdad? Para potenciar economías alternativas que favorezcan el desarrollo local, comunitario, endógeno, y no sean de beneficio, o sea, ese valor generado sea apropiado por siga siendo aprovechado por el gran capital productivo, comercial, financiero, sino de verdad sea para el beneficio de las personas y que no se quite el dedo del renglón de pensar esos cambios estructurales siempre, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tema de la naturaleza. Hola, yo quería hacer una pregunta a Evelyn en el contexto, bueno, de la coyuntura internacional actual sobre el tema de la migración y de las deportaciones. ¿Qué perspectivas o qué opiniones se pueden tener respecto al tema de los cuidados, por eso del intercambio desigual que se da con también el tema de cuidados, ¿verdad? Por esta atmósfera de miedo que se ha creado alrededor de las deportaciones. Gracias, Naomi. Bueno, yo creo que es importante reflexionar sobre esa pregunta. ¿Qué está pasando con el sentir de las personas migrantes, mujeres y hombres, actualmente con esa criminalización, ¿verdad? Con ese señalamiento del enemigo, ¿verdad? Por parte del discurso oficialista de Donald Trump.
Pues se ha dicho, ¿verdad?, desde el discurso pre-campaña del actual presidente de Estados Unidos que van a aumentar los niveles de deportación tanto de hombres y mujeres. Habría que también analizarlo y compararlo con otros gobiernos que si realmente... es decir, por ejemplo, con el gobierno demócrata también los niveles de deportación no disminuyeron, ¿verdad? Y habría que ver si realmente le va a convenir para la economía de Estados Unidos, porque estos trabajos de servicios, trabajos que tienen que ver con la agricultura, con los servicios de los cuidados, pues no los quieren hacer la fuerza de trabajo interna, sino que son las personas migrantes. Y en términos de la crisis de los cuidados, evidentemente yo creo que tendría impactos, ¿verdad? Impactos negativos. Habría que estudiar casos específicos también, porque, por ejemplo, el hecho de que las personas retornen, habría que ver también cómo aprovechar esas capacidades productivas que han desarrollado como fuerza de trabajo migrante y colocarlo para desarrollar procesos internos. Pero cómo también eso, por ejemplo, qué impacto tendría en el tema de si se pueden reestructurar o reparar, digamos, de algún modo esas fracturas en términos de deficiencia de cuidados que han habido, o si realmente qué tan difícil puede ser una reconexión de parte de las relaciones familiares que han sido rotas anteriormente. O sea, en términos materiales y subjetivos, ¿cuáles serían? Yo creo que es una buena pregunta para seguir investigando si esa realidad realmente se recrudece, llega a pasar. Pero hoy por hoy yo creo que hay que ponerle atención al tema de la salud mental, porque yo creo que vivir con ese ansiedad siendo migrante, ¿verdad? En Estados Unidos, de que te puedan deportar, inclusive tratar como delincuente, ¿verdad? Yo creo que eso está pasando y eso recrudece en términos de crisis de los cuidados actualmente. Muchas gracias, Evelyn. Con esto finalizamos el espacio de preguntas y respuestas del público. Y por favor, al público en general, les invito a que demos un fuerte aplauso a las y los panelistas que nos acompañan hoy. Y cedo la palabra a la maestra de ceremonia, Alison Mon. Muchas gracias a Daniel Serrano, Mario Montesino, Evelyn Martínez y Edgardo Araujo por los datos y reflexiones que nos han compartido a través de este conversatorio Desarrollo Proporcional, Migración y Remesas. Antes de finalizar, el director del Análisis Socioeconómico de El Salvador, César Sánchez, entregará un diploma de reconocimiento a Daniel Serrano por su valioso apoyo en la moderación del conversatorio. El diploma dice así: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Economía, otorga a Daniel Serrano el presente diploma de reconocimiento por su valioso apoyo en la moderación del conversatorio Desarrollo Proporcional, Migración y Remesas, en el marco de la difusión de los resultados del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, el día 18 de marzo del presente año en las instalaciones de la UCA, El Salvador, dado en Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, República de El Salvador, a los 18 días del mes de marzo del 2025. Firma el jefe del Departamento de Economía, Roberto Goches, y el director del Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2024, César Sánchez. Amablemente les recordamos que pueden ver o descargar el estudio completo del análisis socioeconómico de El Salvador año 2024 a través del QR que está en la pantalla. Además, les invitamos a asistir mañana en este mismo lugar, pero a las 8:45 de la mañana, al tercer conversatorio Transformación Rural e Impacto del Cambio Climático en la Agricultura, en el que participarán Meraris López y Alejandro Álvarez, docentes e investigadores del Departamento de Economía. Muchas gracias por su asistencia y participación activa. Pasen buenas noches.